Buenos días, mi nombre es Heiber Humberto Acero de la Facultad de Derecho. Este video va para los muchachos de 1A, 1B y 1D. En el video anterior, con ocasión del coronavirus que estamos experimentando por estos días, lo recomendable es que cada uno acate las instrucciones que se están divulgando por todas las redes sociales, desde la página de la universidad y toda la información que está circulando desde la Alcaldía Mayor. En la clase anterior, en el video anterior, que fue nuestro primer piloto, empezamos a hablar sobre la oferta y la demanda. Nos quedaron un par de cosas pendientes por hablar sobre el tema, y sobre eso es lo que quiero que terminemos hoy, de oferta y demanda, para empezar a hablar sobre elasticidades. Las elasticidades son de gran importancia porque se requieren para evaluar la sensibilidad o la expectativa, lo que nosotros hemos hablado en otras clases, la expectativa racional de lo que nosotros estamos renunciando por adquirir otro bien. Bien, continuando con el tema de oferta y demanda, lo que nos hizo falta en el video anterior por hablar fue la sensibilidad, el desplazamiento de la curva, si se va a la derecha o si se va a la izquierda. En la clase anterior nosotros vimos apenas la curva de la oferta y la curva de la demanda, si se desplazan en un mercado perfecto, en su sentido positivo y su sentido negativo, según la ley de oferta y la demanda. Entonces acá vamos otra vez con la oferta y vamos a trazar una demanda en un punto cualquiera. En este momento estamos indicando la demanda en un punto donde hay un equilibrio razonable y no hay nada que altere el comportamiento de este mercado. Pueden ser los tapabocas, que ya lo habíamos expuesto en el video anterior. En este momento, el mercado, o antes de que existiera la amenaza que estamos experimentando, tenía un mercado normal. Normal es que los tapabocas estaban a 200 pesos, con la cantidad el sobrecito que viene de 12 unidades. Pongámosle un paquete. Hoy las condiciones son otras y nos hemos dado cuenta que eso sensiblemente afecta el mercado. Como lo afecta, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha, aumentando el precio. Pongámosle a 2.000 pesos, habíamos dejado en el ejercicio anterior, porque la demanda es mayor. Pongámosle a 10. Bien, continuando con el tema de oferta y demanda, lo que nos hizo falta en el video anterior por hablar fue la sensibilidad, el desplazamiento de la curva, si se va a la derecha o si se va a la izquierda. En la clase anterior nosotros vimos apenas la curva de la oferta y la curva de la demanda, si se desplazan en un mercado perfecto, en su sentido positivo y su sentido negativo, según la ley de oferta y la demanda. Entonces acá vamos otra vez con la oferta y vamos a trazar una demanda en un punto cualquiera. En este momento estamos indicando la demanda en un punto donde hay un equilibrio razonable y no hay nada que altere el comportamiento de este mercado. Pueden ser los tapabocas, que ya lo habíamos expuesto en el video anterior. En este momento, el mercado, o antes de que existiera la amenaza que estamos experimentando, tenía un mercado normal. Normal es que los tapabocas estaban a 200 pesos, con la cantidad el sobrecito que viene de 12 unidades. Pongámosle un paquete. Hoy las condiciones son otras y nos hemos dado cuenta que eso sensiblemente afecta el mercado. Como lo afecta, entonces la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha,
aumentando el precio. Pongámosle a 2.000 pesos habíamos dejado en el ejercicio anterior. Porque la demanda es mayor. Pongámosle a 10. Sí, ahora, 5 unidades hoy ya valen 2.000 pesos. Nuestra demanda se prolongó y se extendió hacia la derecha, sensiblemente. Todo por el fenómeno que está afectando el mercado hoy. Ustedes van a las droguerías hoy y en algunas droguerías ya no están vendiendo tapabocas por unidad, ni le están vendiendo por 6 paquetes, 2 unidades. Los están vendiendo es uno por persona. O sea que si quieren comprar 2 paquetes de 12 unidades, les toca ir con 2 personas. En algunas droguerías, aquí en el centro, está pasando. No tiene uno fácil acceso a ese bien que es tan inelástico. ¿Qué de elasticidades vamos a hablar en un momento? Acá ya vemos que la demanda se extendió hacia la derecha. Aumentando las cantidades, aumenta el precio. Pero eso ya lo vimos en la ley de la demanda. Que por cierto, en sus apuntes es importante que si ya lo consultaron, está bien. Pero si no lo han consultado, aprovecho y les comento para que apunten sobre la ley de la demanda. La ley de la demanda, y de una vez vamos a apuntar las leyes que nos afectan en este momento y que son insumo importante para esta materia o para este tema. Entonces, la ley de la demanda, para que lo apunten en sus cuadernos, establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien o servicio disminuye cuando sube el precio. ¿Sí? Un bien disminuye cuando aumenta su precio. Lo que experimentamos a diario, cuando sube el mercado de, qué sé yo, las papas o las gaseosas, pues el mercado automáticamente disminuye la cantidad, sube el precio y eso genera pues restricciones en los agentes económicos para que accedan a ese mercado o a ese producto. La ley de la oferta. La ley de la oferta establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad de un bien aumenta cuando sube el precio. Esos son momentos especulativos como en este momento que es el mercado de los tapabocas, que es el que estamos evaluando. Claramente, hasta hace unos 15 días, el precio de los tapabocas acá en Bogotá estaba a un precio razonable, qué sé yo, de 200 pesos. No estoy seguro cuál era el mercado de los tapabocas antes, pero hoy sé que el mercado es de 2.000 pesos un paquete que además no se lo venden a uno de manera individual. Entonces, esos son los compartimentos del mercado y el mismo mercado es el que se encarga de establecerlo y regularlo, así como ya habíamos hablado en alguna oportunidad. En alguna oportunidad habíamos hablado en el video anterior, habíamos hablado del punto de equilibrio cuando todo converge y retorna a su estado natural, en un equilibrio perfecto, que es lo que debería existir, porque ya lo demás ya lo hemos evaluado y son fallos del mercado. Para eso tenemos la ley de la oferta y la demanda, que es cuando llegamos al punto de equilibrio y los dos se encuentran estableciendo un mercado perfecto, que eso es lo que debería existir en el mercado. Y otro punto son los cambios de estática comparativa. Los cambios de estática comparativa son los desplazamientos de la curva. Ya estamos evaluando acá uno, que es el del desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Y un comparativo
de estática es evaluar este momento y qué pasa, por ejemplo, hoy o en 15 días que ya todo esté normalizado y se diga que efectivamente ya el virus ya se ha desvanecido y que está todo controlado y que todo vuelve a su normalidad, que es lo que esperamos todos. Entonces, todo volverá a su cauce original y retornará, la curva de la demanda se desplazará hacia la izquierda. Posiblemente incluso es posible que pueda bajar el precio por debajo de su punto de equilibrio, encontrando un punto por acá. Su nuevo equilibrio será mucho más económico, porque la cantidad ya va a ser menor de lo que se vaya a demandar en ese momento. Entonces, tenemos acá, en una estática comparativa, si la curva se desplaza hacia la derecha, ya conocemos el efecto que aumenta, es porque aumentan las cantidades y el precio aumenta claramente, como ha pasado en estos días con el tema del alcohol y los pasabocas, que es el tema de el furor en este momento, pues por la clara situación que estamos experimentando. Una vez se solucione esta situación, el precio retornará a su punto de equilibrio y entonces se evaluará la estática comparativa cuando la demanda se desplace hacia la izquierda. Lo mismo puede ocurrir con la oferta. La oferta tiene sus momentos, tiene su momento. Entonces acá tenemos un mercado perfecto en estado normal. Tenemos su curva de demanda y tenemos acá y acá. ¿Sí? Aumenta el precio y disminuye la cantidad. Disminuye la cantidad. Entonces acá estaban a 10, aquí están a 200. Nótese que aumenta el precio y disminuye la cantidad. Claramente la ley de la oferta, ¿sí? Y lo mismo se puede reflejar en ese momento si nosotros queremos hacer una estática comparativa. Al hacer una estática comparativa, estamos evaluando que al hacer una estática comparativa, nos sirve para evaluar el punto 1, el punto B, de donde converge donde se desplaza la curva de la oferta. Entonces esta es la oferta 1, esta es la oferta 2. ¿Sí? Se desplaza también hacia la izquierda, disminuye. Observen que es diferente a la demanda, que la demanda aumenta cuando hay un cambio y la curva se desplaza hacia la derecha, pero aumenta, hacia la izquierda, perdón. Esto para terminar acá con la oferta y la demanda. Y de la oferta y la demanda, terminamos hasta ahí y avanzamos ahora con el tema de elasticidades. Pero antes de continuar con el tema de elasticidades y con ocasión del parcial que nosotros acabamos de desarrollar, tengo una lectura sugerida que es la que van a encontrar en la plataforma para que por favor la vayan leyendo, la lean y la socialicemos si tienen preguntas al respecto o un comentario sobre el tema, porque es el análisis económico del derecho, la relación que hay entre el derecho y la economía. En el parcial que nosotros tuvimos hace poco, las respuestas fueron muy variadas y por supuesto que era un comodín, pero aunque era comodín, las respuestas no eran como tan acertadas, y lo que el grueso de la población de todos los cursos escribió es que el derecho es tan importante como la economía es importante para la sociedad. Un juego de palabras que realmente claramente denota es que hace falta un poco más de lectura, muchachos. Por eso, el texto que está sugerido en la plataforma es para que lo consultemos y lo vayamos evaluando. Ahora, para hablar de elasticidades, el tema de elasticidades de un bien o servicio es intimidante por el ejercicio y por el tema y porque puede ser coco en algunas situaciones y en algunos mercados. Sin embargo, como toda la matemática o toda la economía que hemos visto a lo largo y ancho de estas últimas semanas ha sido amigable para todos,
esta no va a ser la excepción y creo que este es un ejercicio, aunque es muy delicado, es muy sensible para digerirlo y trabajarlo. Entonces, ¿qué es la elasticidad de un bien o servicio? Es la magnitud de renunciar a un bien o a un servicio según mi renta. Siempre hemos hablado que todo depende de la expectativa racional de los seres humanos, todos los seres humanos nos encontramos a una disyuntiva y todo eso va en sintonía con lo que hemos venido viendo del libro de Gregory Mankiw, que ya lo he repetido, ya hay algunos compañeros que lo tienen y es el que estamos tomando de referencia para trabajar todos estos temas. No estoy sacando información de otro texto porque podemos tener fallos de información. Para evitar eso, seguimos con Gregory Mankiw y seguimos con el tema de elasticidades, que es el capítulo 6. En ese capítulo nos explican qué es una elasticidad y que está condicionada por las expectativas de nosotros los seres humanos, por el ingreso y claramente por los bienes sustitutos que existan en el mercado. Es decir, la sensibilidad de tomar gaseosa o jugo según mi nivel de renta y mi nivel de ingreso. Todo eso lo hemos hablado ya a grosso modo en algunas clases y en este momento vamos a explicar un poco más qué es la elasticidad. Entonces, existen 3 clases de elasticidades para que ustedes las vayan identificando. Una elasticidad es perfecta. Inelásticos tienden a ser los bienes que no tienen sustituto perfecto. En algunas clases ya hemos hablado de los autos de alta gama. Los diamantes son bienes inelásticos y los elásticos son aquellos bienes que, independiente de su precio, siempre los vamos a estar demandando. Por ejemplo, ir al médico. Ir al médico es claramente una necesidad y aunque nos aumenten el precio, nosotros no vamos a dejar de ir al médico. Seguramente no vamos a ir con la mayor frecuencia que lo hacemos, pero seguiremos yendo al médico. Entonces es un bien elástico. Independiente de su precio, siempre vamos a seguir necesitando de ese bien o servicio. Un inelástico es el que ya no tiene la misma sensibilidad o no tiene la misma propensión de consumo para adquirir ese bien. Un carro, pues nosotros lo podemos sustituir, un automóvil lo podemos sustituir tomando transporte público o cualquier otro medio, movilizándonos a pie o en bicicleta. Es fácil de sustituir. Pero ¿cómo vamos a explicar una elasticidad o por qué hablamos de variación porcentual? Una elasticidad es una sensibilidad al cambio y una sensibilidad se mide porcentualmente con la variación de un cambio con relación a otro. Por ejemplo, vamos a hablar de un mercado donde hay un producto, ya no voy a insistir más con el tema de los pasabocas, de los tapabocas, ni del alcohol, porque ya es claro que estamos pasando una emergencia en la que claramente los productos que están en demanda en este momento, en mayor demanda, pues es el alcohol y los tapabocas. Vamos a hablar de un producto cualquiera, un bien o servicio indeterminado, el de su preferencia. Y ese gusto o preferencia, nosotros vamos a medir su sensibilidad, la vamos a graficar primero que todo, pero vamos a hacer una tablita. Antes de eso, vamos a hacer una tablita donde indique el precio y la cantidad. El precio de un bien que es de 30 pesos y en un momento, y en otro momento pasa a 3.50. 300 pesos y 350 como para hacer una cifra más real. Y es un producto que pasa de 200 unidades a 150 unidades. ¿Sí? La fórmula para evaluar la sensibilidad o para medir el cambio de este bien o servicio es, dice la teoría, que tomo el P1, tomamos la cantidad que nos dieron, Q2, Q2, 150 menos 200 sobre 200. Esto nos da un resultado, ya lo vamos a desarrollar. Y ahora
Lo mismo hacemos con el precio. El primer momento, precio 2 menos 300 sobre 350. Esto nos va a dar un resultado. Ustedes lo pueden validar en sus calculadoras. Entonces, si tienen una función con una calculadora con funciones, siempre importante que trabajen entre paréntesis. Menos 200 sobre 200. El primer resultado me da menos 0.25. Lo voy a colocar acá. 25. Y el otro resultado me da estos son 300. Sobre 300. Punto 16. Y ahora hago la diferencia de esto. Menos 0.25 sobre 0.16. Me da menos 1. 1.5. ¿Cierto? Los que tienen más decimales les da 1.56. ¿Cierto? Lo que nos dio es menos 1. Quiere decir que la sensibilidad o la propensión marginal de la sensibilidad elástica de este bien o servicio es inelástica, porque nos dio por debajo de 1. Quiere decir que si lo fuéramos a graficar, estaríamos en la curva de la pendiente de forma descendente, más o menos en este sentido. Acá. Y acá ya es inelástico. Menor que 1. ¿Sí? Al ser inelástico, nos está demostrando que el precio de este bien, si llega a tener una sensibilidad mayor, que vaya a afectar el precio o claramente aumentará o afectará la demanda de este bien. Quiere decir que ya no lo vamos a sustituir fácilmente y tenemos que buscar otro tipo de alternativas para satisfacer nuestras necesidades con relación a ese bien. Si por ejemplo el número da positivo, entonces ya nos estaría denotando acá que independiente de su precio, sí podemos aceptar unos cambios en el precio. Esto puede pasar con bienes de primera necesidad, qué sé yo, el jabón, el champú. Tiene unos precios sensibles, pero no nos restringen ni nos limitan a que sigamos consumiendo de ese bien o servicio. Por el contrario, es una advertencia que en el mercado están pasando cosas y que pues tenemos que estar atentos a este tipo de fenómenos. Esto es cuando es 1. Si llega a dar 0 o 1, esto es mayor que 1. Mayor que 1. Cuando esto es menor que 1, menor que 1, y esto es igual a 1, es un mercado en equilibrio. Esas son las tres claras condiciones que existen en una elasticidad y donde se pretende siempre buscar que todo el mercado sea el mercado perfecto, que llegue a 1. Pero si, por ejemplo, cambiamos a una variación del precio, claramente es una alarma para tomar otro tipo de decisiones. Siempre las decisiones que nosotros hemos hablado en clase son lo que motiva a todos los mercados y los mercados se regulan solos. Si es mayor que 1, entonces ya podemos subirle un poquito el precio a un bien o servicio. Igual vamos a seguir demandando esas cantidades que se están teniendo un leve incremento en el precio. Una ida a cine, nosotros no somos consumidores de cine constante, pero regularmente el precio en el año puede variar unas 2 veces. Es un precio razonable porque seguiremos siendo consumidores de ese bien.
Otro bien que necesariamente tenemos que consumir es el del transporte público. A pesar que sus incrementos son significativos, a lo largo del mes uno se da cuenta que la diferencia es importante. Y esa diferencia se ve reflejada en el aumento de los colados. Con los ingresos que nosotros tenemos en este momento con un salario mínimo y gastando 200.000 pesos en promedio de transporte, es una renta significativa que no debería pasar, pero es entendible que pase por los problemas sociales que tiene nuestra sociedad. Y uno de esos pues se refleja en el transporte, en el pasaje del Transmilenio. Insisto, no es una buena práctica, pero la estrechez de nuestra economía refleja este tipo de situaciones. No es que la gente se cole porque quiera hacerlo. Hay situaciones particulares que por supuesto obligan que estas situaciones se presentan. Y no es descabellado pensar que se colan porque quieren hacerle conejo al distrito o quieren hacerle conejo utilizando la palabra coloquial, pero es una necesidad y que nosotros tenemos que ser conscientes que eso va asociado por temas de políticas sociales. Por eso, la invitación para ustedes, para que este tema lo evalúen, lo mastiquen. Al macerarlo, pues se van a identificar este tipo de situaciones y este tipo de situaciones se reflejan en el transporte y en todos los bienes que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Eso hablando de la elasticidad de la demanda. Ahora vamos a hablar de la elasticidad de la oferta. En la demanda se evalúa la variación del precio sobre la cantidad. En la oferta es al revés. Vamos a evaluar la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Es decir, que tenemos en un primer momento una cantidad de, mm, de 50 unidades. Un Q de 50 y un Q de 46 en un segundo momento. Ese precio es de 100 y pasa a 102. ¿Sí? Se observa que disminuye la cantidad, pero aumenta el precio, ¿cierto? Ok. Aritmética básica. Entonces, y con el mismo postulado, entonces tomamos que este es el precio 2 menos 50 sobre 50. Ya saben que aquí si vamos a trabajar con calculadora de funciones o cualquier otra herramienta de esas, importante siempre trabajar entre paréntesis. Si no, los resultados van a ser significativos. No nos va a dar un resultado que estemos buscando, nos va a dar un error. Cien, 100. Listo. El comportamiento tiene que ser igual. Si nos da por encima de 1, nos dará un indicador. Si nos da por debajo de 1, nos tiene que dar otro indicador. Entonces vamos a ver. Entre paréntesis. 50 igual. Nos da 0.8. 0.8. Y ahora, 102 menos 100, paréntesis dividido en 100 igual 0.02%. Esto es hablando porcentualmente. Y ahora, 0.08, esto es en unidades porcentuales, 0.02. ¿Cuánto nos da esto? 0.08 dividido 0.02 igual 4, ¿verdad? Mayor. Ya lo vimos en la curva de la demanda. 4. Nos dio 4. La curva de la oferta. La curva de la oferta. Y lo mismo. Estábamos
de 100 a 102. Aumenta la sensibilidad en el precio, ¿verdad? Es un bien elástico. El resultado nos dio 4 en nuestro ejercicio anterior, un 4 positivo. Estamos evaluando si la cantidad ofrecida en el mercado tiene una sensibilidad positiva o negativa. Como no fue positiva, entonces este bien es inelástico en la oferta. Quiere decir que independiente de su precio, independiente de sus cantidades, el bien siempre va a tener una curva vertical constante, porque no es significativa su inelasticidad. No es inelástico, es más bien elástico y se ajusta. Lo que hablábamos ahora rato del transporte público o de los servicios públicos. Siempre vamos a demandar energía, acueducto, alcantarillado, ese tipo de bienes y servicios que son bienes de primera necesidad y no vamos a renunciar a ellos, pues porque no tenemos un sustituto fácil que reemplace esos bienes. Bueno, muchachos, ya hemos evaluado las generalidades de las elasticidades en la oferta y en la demanda. Ahora vamos a ver los comportamientos de las elasticidades cuando aumentan las cantidades o disminuyen las cantidades. Eso nos va a indicar o nos va a dar la muestra de la sensibilidad al cambio de la renta de los agentes económicos, de todos los seres humanos. Entonces, ya en la oferta vimos una curva que no habíamos visto hasta ahorita en la vida. Y es la curva cuando es vertical. En la demanda también tenemos una curva muy similar. Y representa cuando es un bien inelástico y que independiente de su precio, la cantidad siempre vamos a consumir lo mismo. No importa su incremento en el precio, es un bien que siempre lo vamos a requerir o lo vamos a necesitar en nuestra cotidianidad. Independiente que aumente el precio, del precio 1 a un precio 2, la cantidad siempre va a ser la misma, constante. Es indiferente. El transporte, como lo habíamos hablado anteriormente. Hay un segundo momento cuando aumenta el precio y disminuyen las cantidades. Disminuyen las cantidades. Una generalidad de 100 a 90. Y aumenta el precio. Aumenta el precio. Y la curva tiene este comportamiento. ¿Sí? Es otra curva y es otro indicador que se presenta en el mercado. Estas son las generalidades cuando las elasticidades tienen variaciones en el precio o en las cantidades. Vamos a ver otra donde disminuye más, es mayor el cambio. Es mayor el cambio en la demanda y en el precio. 80, 100. ¿Sí? Y de 4 a 5. Estoy tomando casi los mismos ejemplos del libro que estamos consultando, que es el de Gregory Mankiw. No estoy tomando otra referencia porque se nos puede tornar complejo, porque si trabajamos un libro de estos, la vida se nos va a complicar. Entonces estamos trabajando Gregory Mankiw, que nos lleva a una referencia más o menos amigable y no nos vamos a complicar la vida con
con las elasticidades, que lo que en este curso lo que pretendo o lo que se pretende es que ustedes conozcan la estructura de los mercados y cómo la economía influye con pequeños cambios en la sociedad, bien sea las cantidades o bien sean los precios, como ya lo hemos evidenciado en estos días con ocasión del fenómeno que se nos ha presentado con el coronavirus. De 80 a 100. Notarán que acá la curva se va a desplazar mucho más extendida. Es mucho más tendiendo a ser horizontal, ¿sí? Tiende a ser horizontal, pero no es horizontal. Vamos a ver otro cambio y otra representación. Cuando la anterior era casi horizontal, pero no era totalmente horizontal. Esta es horizontal. Y adivinen por qué. Independiente del precio, independiente de la cantidad, siempre va a ser lo mismo. Eso puede ser el consumo de agua o puede ser el valor de la demanda que nosotros tengamos de los servicios públicos. Esto se presenta en los servicios públicos. Siempre nuestra demanda va a ser constante. No podemos decir que vamos a requerir menos consumo de energía para calentar, qué sé yo, el microondas o cualquier otro bien que nosotros utilicemos. No podemos decir optimizar la carga del celular. Siempre vamos a requerir más los mismos bienes. Siempre vamos a requerir la misma demanda de ese bien independiente del precio. Todo esto va asociado a la renta. Y así como la demanda tiene sus curvas, la oferta también tiene sus curvas. Y tienen más o menos el mismo comportamiento, pero claro que esto es siempre condicionado a la expectativa de lo que hay en el mercado, como lo vamos a ver a continuación. En la demanda notamos que todas las diferencias se presentaban en la cantidad y en el precio. Acá, en la oferta, vamos a ver los cambios sensibles únicamente en la cantidad de bienes ofrecidos al mercado. También, ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior, la oferta siempre se va a presentar, tiene una pendiente horizontal, que ese fue el ejercicio una pendiente vertical, perdón, que fue el ejercicio que vimos hace un momento, donde el resultado nos daba 4 y era positivo. Entonces acá, en la oferta, también se nos presenta igual. Se nos puede presentar una curva así, que fue la que ya vimos en el ejercicio anterior. Cuando es un bien inelástico, es indiferente. P2 y Q. ¿Sí? Es exactamente igual, pero recuerden, a pesar que tengan el mismo comportamiento de curvas, no quiere decir que sean exactamente iguales. No son iguales porque ustedes ya lo vimos en la clase pasada, que la oferta y la demanda tienen curvas totalmente diferentes. Recuerden que esta es la oferta y esta es la demanda, ¿sí? Su punto de equilibrio. Esto es como para un pequeño recorderis, un flashback que hacemos a veces. Tenemos otro comportamiento en la oferta cuando las cantidades aumentan. Acá corta y acá corta, ¿sí? Todos estos son bienes inelásticos. Provocan cambios en el aumento del precio y aumentan las cantidades. Todo esto en sintonía con la ley de la oferta y la demanda, que nosotros ya la estudiamos previamente. Esta es otra estructura de mercado. Otra estructura de mercado, hablando de elasticidades, es cuando la oferta aumenta el precio 5, 2, 4 a 10, ¿sí? La oferta siguen siendo bienes inelásticos. No tiene ninguna variación, no tiene nada así complicado. Únicamente hay que estar atentos con la fórmula que nosotros ya le indicamos. Ahorita dejo el postulado para que ustedes la fórmula, para que ustedes la puedan tener de referente y la puedan copiar.
pues la tengan ahí de herramienta. Y finalmente tenemos también lo mismo, el mismo bien, que no tiene comportamientos así atípicos y siempre van a tener una demanda constante. No tienen cambios que sean bruscos ni tienen cambios así que, indiferente de su precio o su cantidad, siempre se van a demandar iguales. Las aplicaciones para la oferta o para este tipo de estudios los desarrolla mucho los estudios de mercado. Los estudios de mercado, pues para saber un espacio geográfico, el impacto económico de, qué sé yo, en este momento el impacto de una constructora. Las constructoras son las que juegan mucho a esto. El valor del precio del mercado, del metro cuadrado que influye en ese sector o cómo a incentivar la economía de ese entorno. Esas son externalidades positivas y externalidades negativas que afectan o mejoran un sector, hablando urbanísticamente. Por ejemplo, Transmilenio. Transmilenio hace 20 años, cuando se desarrolló, Transmilenio habían algunos puntos sensibles que no eran poblados, no existía el comercio, no existía nada, pero con la construcción de las estaciones de Transmilenio, se desarrolló un comercio significativo y eso por supuesto que incrementó comercialmente el precio de algunos inmuebles y algunos sectores, como es el caso de la Estación de los Héroes, que ese punto era deprimido, no había desarrollo, no había nada que incentivara o motivara a colocar algo ahí. Sin embargo, hoy ustedes ya conocen, es un sitio de ocio, hay muchos establecimientos comerciales, y por supuesto que el precio del metro cuadrado en ese sector, además por su estrato, comercialmente es muy apetecido, pues por las bondades que tiene el flujo de personal gracias a Transmilenio. Esa es una externalidad positiva, perdón. Por el contrario, también hay externalidades negativas. Con el mismo ejemplo, Transmilenio hace 20 años deprimió algunos sectores. Por ejemplo, en la Caracas, de la 26 a la 19, era un sector comercial donde se desarrollaba, habían puestos de mecánica y cosas así significativas. Y también había puntos de grecas y cosas así que tenían dinamizado el sector. Hoy pasan ustedes por ese tramo de sector y es un sitio totalmente deprimido, no hay comercio, las casas están abandonadas, es una externalidad netamente negativa que no aportó a ese sector, todo lo contrario, en ese sector las casas se depreciaron y ustedes pasan por ahí, eso da susto. Bueno, eso hasta ahí hablando de elasticidades. Para la próxima clase, espero que ya no sea virtual, vamos a empezar a hablar de la oferta, la demanda y la economía política. Vamos a evaluar los tres aspectos y ya con esto ya vamos metiéndonos más de lleno a lo que es la política monetaria y la política fiscal de lo que se desarrolla en nuestro país. Pero ese es otro tema que yo creo que ya se desarrollará con sus compañeros de economía colombiana en el próximo semestre. Finalmente, muchachos, para concluir el tema, vamos hasta ahí, hablando de elasticidades y ya para la próxima clase, entonces hablamos de oferta, demanda, política económica. Pero antes de eso, o para este segundo corte, si es posible, les dejé compartidas unas lecturas en PDF para que las vayan digiriendo y las socialicemos más adelante. Seguramente sobre esto vendrá algún tipo de evaluación porque la evaluación que hicimos en el parcial pasado, que era el bono, que era el último punto para los dos grupos, tanto para economía colombiana como para teoría económica, se dio la libertad que colocaran y expresaran lo que consideraban que es la relación entre el derecho y la economía. En las respuestas encontré cosas que llamaron mucho la atención y esa es una de las razones que me motivó a dejarles este libro escaneado en PDF para que lo dijeran y seguramente en el próximo parcial este ya no va a ser un bono sino va a ser una pregunta obligatoria. Por supuesto que no van a ser preguntas aleatorias para todos los grupos. Tenemos insumo suficiente para sacar buenas preguntas de ahí. Muchas gracias y
mucha prudencia, mucha prevención Preséntame, ¿sí? y mucha rigurosidad con el cuidado de nosotros. Gracias.